Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Queremos, hermanos, darles la bienvenida a la Iglesia en Estudio y queremos agradecer y darle las gracias a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana con el bendito estudio de la escuela sabática, la bendita palabra del Señor. Y gracias por aquellos que están orando por este ministerio, para que este ministerio siga enseñando y predicando la bendita palabra de Dios. Hoy para esta semana me ha estado acompañando el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor Palomino, gracias. Dios le bendiga, sea bienvenido, pastor. Hoy estaremos viendo, pastor, transformados por la contemplación, ¿verdad? Así es. Wow. Vemos cómo Dios nos transforma, ¿no? Cómo Dios hace ese cambio, ¿no? Nos ayuda. Cómo Dios tiene la autoridad y el poder para cambiar ese corazón duro, ¿no? Dar un corazón de carne y quitar ese corazón de piedra que tenemos, ¿no? Y el único que puede hacer ese cambio, esa transformación y ese cambio de 180 grados es el Señor. Ningún ser humano puede cambiar a otro ser humano. Ningún ser humano puede transformar a un ser humano. Quien transforma, quien cambia, quien redime, quien perdona pecados es el Señor. Amén. Bendito nuestro Dios, ¿verdad, pastor? ¿Qué les parece, pastor? Y vamos a orar. Okay. A pedir a los hermanos que nos acompañen de rodillas antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por la bendición que tú nos das, Sí, Señor. de ser discípulos del Señor Jesús. Queremos, Señor, contemplándole a Él, ser transformados día tras día. Padre, sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Por eso acudimos, Señor, en este momento, rogándote que puedas concedernos tu gracia, Sí, tu Señor. presencia y la capacidad que necesitamos para estudiar y presentar tu palabra. Sí, Señor. Gracias, mi Señor. Bendícenos, bendice a cada uno de los miembros del equipo del Evangelio Eterno que trabajan para que este mensaje llegue hasta los hogares de nuestros amigos. Y te pedimos también por ellos, quienes están viendo, para que puedan ser bendecidos y fortalecidos en la fe. Que cada uno de nosotros podamos estar realmente listos, transformados, para poder estar con nuestro Señor Jesucristo y contigo algún día en Sí, el cielo. Señor. Gracias, Padre. En Jesús. Amén. 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 Transformados por la contemplación, ¿verdad, pastor? ¿Sí? Y es interesante lo que empieza con la introducción de la lección de hoy. Contemplar el ejemplo de la vida de los grandes héroes de la fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual, al mismo tiempo que nuestro ejemplo supremo en Jesucristo, su vida y sus enseñanzas. ¿Cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Es una pregunta. Es una pregunta y nuestro texto bíblico lo encontramos en Hebreos 12, del 1 al 2. Y 2 Corintios 13, 18. ¿Le quiere dar lectura, pastor? Claro que sí, vamos a buscar en la Hebreos palabra del capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Pastor, aquí hay una porción del Espíritu de Profecía en palabras de vida del Gran Maestro, páginas 289 y 290. Sí. Dice, Elena G. de White habla de la importancia de contemplar el carácter de Jesús. Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. Qué lindo, ¿no? Dice, la bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será
la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Qué lindo cómo lo describe la sierva del Señor. Pastor, solamente contemplando al Señor Jesús podremos ser transformados. Cuando contemplamos al Señor Jesús, tenemos una relación con Él. De esa manera, nace el deseo de servir a los demás. Sí, y es que, pastor, hay una ley del comportamiento humano y es que somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Sí, amén. Si nosotros miramos todo el tiempo lo inadecuado, nuestra mente se alimenta de eso es lo que va a salir de nosotros, lo inadecuado. Si permitimos que lo inmoral entre por nuestros ojos, lo inmoral va a salir también de nosotros. Si nosotros contemplamos las cosas nobles, agradables, nuestra tendencia va a ser a reproducir eso mismo. Claro. Entonces, por esa razón necesitamos no mirar tanto las cosas del mundo, no centrarnos en las cosas. Y hoy día, pastor, es tan normal por medio del celular, del internet, de las redes sociales, que nos llega información que nos hace perder el tiempo y que realmente no nos acerca a la verdad. Necesitamos tomar la Biblia por nosotros mismos y por la fe sumergirnos en las escenas bíblicas, los relatos donde se habla del Señor Jesús, donde se habla de su amor, de sus palabras, tomar tiempo para lo importante. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando vemos cómo respondió el Señor Jesús, vamos a ver, este es el ejemplo. Señor, ayúdame a ser como Él. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo habían escupido, lo habían maltratado, le habían dado un falso testimonio en su contra, cuando vemos al Señor Jesucristo cómo hacía la obra, cómo se comportaba frente a la opresión de los demás, cómo Él guiaba el camino, esto realmente, contemplándolo a Él, somos transformados, pastor, y eso es una gran realidad. Pastor, y es el Señor, pastor, quien puede hacer el cambio en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la importancia de exhortar a la iglesia o a la feligresía que contemplen todos los días a Jesús a través del estudio de la bendita palabra, en la oración, en el ayuno. Correcto. Y buscar del Señor Jesús. Que siempre nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesús. Amén. Que nunca nuestra mente, nuestro corazón se aparten las cosas espirituales. Porque es terrible, pastor, cuando el ser humano se aparta de las cosas que nos nutren espiritualmente. Hoy día el mundo contempla cosas que los llevan a la desgracia, a la perdición. Hoy vemos, pastor, tantos asesinatos, tantos robos, tantas desgracias. Vemos jóvenes suicidándose, gentes en drogas, porque realmente se apartaron de lo correcto, contemplaron lo incorrecto, y se apartaron de lo bueno y dejaron de contemplar lo correcto, lo que los nutría, lo que los llevaba a tener una vida en armonía con Dios, una armonía en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cosas de Dios. Y hoy vemos el mundo que está de cabeza, porque el ser humano ha dejado de contemplar al Señor Jesucristo. Terrible apartarse de un Dios vivo, ¿verdad, pastor? Terrible. Terrible cuando los ojos del ser humano se apartan de Dios y dejan de mirar a Cristo Jesús. ¿Tiene usted un texto bíblico, pastor? Oh, sí, pastor. Hay otra cita que está en la lección de hoy que nos ayuda, nos complementa este asunto de contemplar a Cristo y se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en su misma imagen, Wow. por la acción del Espíritu del Señor. Este texto es impresionante, es realmente categórico. Nos enseña que definitivamente, mientras que contemplamos a Cristo, somos transformados de gloria en gloria. O sea, es una transformación paulatina y creciente. O sea, no es la... A veces pensamos que a donde podemos y debemos llegar es cuando nos bautizamos y aceptamos al Señor, los primeros pasos, ya, llegamos ahí, pero no hay más avance. No, no es verdad. Ese es el comienzo de nuestra experiencia cristiana y hay lugares más altos donde llegar, hay una experiencia más profunda que alcanzar con Dios. Y en la medida que nosotros contemplemos a Dios, de gloria en gloria vamos a ser transformados, no a la imagen del pastor, no a la imagen del anciano, no a la imagen de ningún ser humano, es a la imagen de Cristo mismo. O sea, y ese es el plan de Dios, que nosotros podamos ser restaurados, la imagen que se perdió cuando el hombre pecó, esa imagen debe ser restaurada. Y solamente a través de Cristo y por la acción del Espíritu de Dios es posible recuperar. Pastor, nuestra vida espiritual es gradual, ¿no? Vamos creciendo. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. El mismo texto que usted leyó lo dice, ¿no? Es un proceso. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que contemplar al Señor en todo tiempo. Todos los días. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús todos los días. Por eso, pastor, interesante e importante examinarnos todos los días. Cada que nos vamos a dormir, debemos pedirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón. ¿Hay algo que hice mal este día? ¿Hay algo que hice que no está conforme a tu palabra, que trajo vergüenza delante de tus ojos? Habla mi corazón si hice algo y lo olvidé. Diariamente tenemos que confesar nuestros pecados, diariamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer ese cambio que tanto necesitamos. Diariamente tenemos que hacer ese cambio, esas reformas que tanto necesitamos para poder crecer en la bendita palabra de Dios, ¿no, pastor? Tenemos que hacer lo que dijo el salmista, ¿no? Creo que Salmo 51. Señor, crea en mí un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso, ¿no? Está inclinado a hacer el mal. A veces pensamos que estamos haciendo cosas buenas, cosas positivas que agradan a Dios y realmente no es así. A veces pasa. A veces pasa. Usualmente pasa. Cuando dejamos de contemplar al Señor Jesús. Pero yo creo que cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, pastor, aunque vengan cosas difíciles, aunque vengan desánimos, aunque las cosas no nos salgan bien, pero si nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, Dios se encarga de lo demás. De ayudarnos, de cambiarnos, de hacer crecer nuestra fe, porque esa es la palabra de Dios, que nuestra fe crece con oír la palabra de Dios, ¿no? Correcto. ¿Y cómo podemos contemplar al Señor Jesús? A través de su palabra, a través de la comunión que tenemos con Él, a través yo diría que del ayuno también, a través de que no dejemos de congregarnos, Sí. todos los sábados. Ir a la iglesia. Compartir. Aprender a vivir en compañía de otras personas, en la iglesia, convivir. Si nos tratan bien o nos tratan mal, nosotros hacer lo que hizo el Señor Jesús, eso es importante. Pastor, y hay una cosa que usted menciona y que creo que es necesario aclararle a nuestros televidentes. A veces existe una creencia que cuando se habla de ir de gloria en gloria, es que estamos en pecado todavía y pecando a sabiendas. Pero no es tanto eso, es que la luz de Dios va en aumento. O sea, hay cosas que de las que no somos conscientes muchas veces, y el Señor, cuando nosotros cada mañana vamos a la palabra y comenzamos a leer, el Señor nos va enseñando cuál es nuestro deber. Y a veces hay cosas que nosotros no estamos obedeciendo al Señor, no porque no estemos en desobediencia abierta, sino porque no sabíamos que ese era nuestro deber. Entonces vamos aprendiendo un poco más cada día aprendemos más y más. Ahora, cuando nosotros por alguna circunstancia dejamos de permanecer en Cristo, podemos fallar y cometer errores, y eso nos pasa. Pero no debiera pasarnos si permanecemos en Jesús. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 hasta el 8, el que permanece en Cristo no peca.
O sea, es una promesa que el Señor, mientras que mora en nuestro corazón, nos va a permitir ser transformados por su gracia, transformados a su semejanza. Y eso es algo muy hermoso. No depende del hombre, de sus fuerzas, sino del poder de Dios, como Josué y Caleb. Para vencer a los gigantes, y uno tiene un gigante adentro malvado, el antiguo ser humano, lo que uno era antes, tiene que vencerlo también. Entonces es una lucha constante, todos los días en oración, pidiéndole a Dios esa transformación. No podemos por nosotros mismos. Hay una parábola que el Señor, que es muy conocida, la de la vid y los pámpanos. Y el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así como la rama cuando está conectada al tronco, puede dar frutos, pero hay ramas que están conectadas al tronco y no dan frutos, pastor. Ahí mismo dice que las ramas que en él no dan frutos serán quitadas. O sea que en cierta manera las ramas les toca hacer algo. O sea, es una responsabilidad compartida. A nosotros nos corresponde ejercer la fuerza de voluntad que nos da el Señor, pero tenemos que pedirle a Él la fuerza, la savia divina, para poder dar fruto. Entonces, el fruto es el resultado de la cooperación entre el ser humano y el poder divino. Es sencillamente que nosotros decimos, Señor, quiero, y el Señor dice, está bien, toma. Como el paralítico. El paralítico no podía caminar por sí mismo cuando lo llevaron a Jesús, pero cuando Jesús le dijo, párate, toma tu camilla, ve y anda, el paralítico no había podido por sus propias fuerzas, pero el Señor le dio la capacidad de poderlo hacer. Entonces ahí es donde la transformación llega a ser una realidad. Cuando tenemos fe en el poder de Dios y decimos, si el Señor me dice que yo puedo ser transformado, creo en la palabra de Jesús, Señor, permite que yo pueda hacerlo. Y cuando lo intentamos con el paralítico, para su sorpresa el paralítico pudo caminar. Y eso antes pensaba que era imposible. Y así es la experiencia que todos como cristianos podemos experimentar, esa transformación real. No es una simulación, es una realidad. Y eso pues es importante tenerlo en cuenta. Es una cooperación con Cristo. Pastor, y se puede ver, ¿no? Cuando el cristiano deja de contemplar a Jesús, se aparta de la palabra de Dios. Y Correcto. su estado pasa a ser un estado terrible de sequedad espiritual, de anorexia espiritual. Y al final termina uno Sí, es cierto. apartándose de la iglesia, deja uno de congregarse y lo peor, deja uno, se quita uno de la protección que Dios tiene para con nosotros. Sí, o puede ser de las dos formas, porque existen dos formas de apartarse de Dios. Una, como los que abiertamente entran en apostasía y se apartan de Dios. Se apartan de Dios y de la iglesia. Pero hay otros que quedan en la iglesia, participan en las cosas de la iglesia, de las formas de la iglesia, de los rituales de la iglesia, van al culto los sábados, como los fariseos, Sí. pero están lejos de Dios. Dice, me buscan cada día, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Llevando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces muchas veces se piensa que estar en la iglesia necesariamente es estar con Dios y no siempre es así. O sea, necesitamos estar en la iglesia, sí, pero con una humildad tan grande de dependencia con el Señor, de que realmente haya una transformación y no que estemos en la iglesia por deseo de supremacía, sino por servicio al Señor. Mire, pastor, déjeme leerle esto que dice el Espíritu de Profecía. Amén. La redención es un tema inagotable, digno de nuestra más íntima contemplación. Va más allá de la comprensión del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vivida. Si estuviera Jesús con nosotros hoy, nos diría, como dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Juan 16:12. Jesús anhelaba desplegar ante la mente de sus discípulos profundas y vivientes verdades, pero fue imposible por la mundanalidad de ellos y su comprensión nublada y deficiente. Y mire, pastor, que ese texto muchas veces lo he escuchado yo que se interpreta como, tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis sobrellevar. Es como decir, no hay que presentar ciertas cosas en el momento, sino después. Pero se entiende como que es porque hay que llevarlo de manera gradual, pero ahí dice que era por la mundanalidad de ellos que él les dijo eso. O sea, él podría haberles presentado esa verdad si ellos hubieran estado transformados y preparados. Entonces, había mundanalidad, sí, estaban ellos luchando, ¿quién iba a ser el mayor? Ahí siempre habían luchas y conflictos y todo, cuando en realidad si ellos hubieran sido
más semejantes a Cristo en ese sentido, hubiera habido otra historia.